Hola, buen día. Buenos días. Buen Buenos día, días, Pep. Rolando, Luis. Hola, Uriol. Hola, Luis. Buen día, Nuria. Buen día, Ferran. Yo veo todas las cámaras Y desactivadas y los micros también. Me imagino que es por tema del ruido, pero si hubiera alguna cara, estaría bien. veo Rolando que se está animando, ¿no? Empieza a conectarse bastante gente. Sí, yo solamente si alguien puede confirmar que igual y a Luis, a Uriol y a mí nos escuchan bien, con eso también por lo menos tenemos una pequeña confirmación. Mira, Rolando, entre el público veo caras conocidas como a Martina. Ah, Buenos vale. días, Martina. Vale, me comentan que solo pueden opinar por el chat, que solamente tienen la cámara y el micro desactivados, que Ujú. solamente Será pueden, por el que sistema, solamente, ¿no? sí, o sea que si quieren dar los buenos días por aquí, también es posible. Muy bien, pues son las 10:02, daremos un minuto más antes de empezar con las introducciones, para ver si termina de conectar a alguien más de las personas que teníamos registradas. Cualquier cosa tienen el chat habilitado para poder escribir por aquí. Un momento, ¿eh? Un momento que yo veo el chat también desactivado, a ver si lo podemos activar. Sí, Rolando, creo que tienen un apartado de preguntas y respuestas donde pueden intervenir Ah, y vale, así nosotros perfecto. también las Estaba yo podemos. en, Sí, no el esta- chat como estaba en tal, otro lado. efectivamente. Estaba en otro lado. Gracias, Uriol. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues si quieren damos inicio y se va conectando alguien más. Ya lo iremos aceptando. Am, Muy bien, pues bienvenidos a este webinar de ciberseguridad en el sector travel. Hace algunos meses que habíamos hecho ya un webinar de ciberseguridad, pero nos hemos visto en la necesidad de hacer otro debido a la importancia del tema y también a los últimos y recientes ataques a multitud de empresas, no solamente en el sector del turismo, en el sector travel, sino de diferentes industrias. Así que es un tema de interés. Este webinar está organizado por el Barcelona Travel Hub. ¿Vale? El Barcelona Travel Hub, por si alguno de ustedes no ha participado en alguna sesión previa, es una iniciativa del Gremio de Hoteles de Barcelona. ¿Vale? Entonces nos movemos sobre el paraguas del Gremio de Hoteles de Barcelona, que no solamente es una asociación de alojamientos turísticos de la ciudad, sino que también tiene esta vertical llamada Barcelona Travel Hub, que es una iniciativa que se dedica a identificar y a impulsar la innovación en el sector turismo, ¿vale? Por medio de la identificación de empresas, de iniciativas y de proyectos innovadores que ayuden al sector, ¿vale? Yo soy Rolando, pertenezco a una fundación sin ánimo de lucro, a un centro tecnológico que se llama Eurecat, ¿vale? Y dentro de Eurecat llevo la parte de desarrollo de negocio para el sector turístico. Y soy el encargado en esta ocasión, con mucho gusto, de moderar la sesión de ciberseguridad, ¿vale? Em, Me acompañan en esta ocasión para dar para la mesa Uriol Bonet Martín, que él tiene realmente una amplia trayectoria en el ecosistema Travel Tech, ha participado, ha trabajado en diferentes empresas importantes Travel Tech, y él es un enlace, es un puente entre la innovación tecnológica y el desarrollo de negocio. Entonces es una buena persona para estar en contacto y priorizar la estrategia de la empresa con la de producto, ¿vale? Y por otro lado también nos acompaña Luis Grañana, ¿vale? Que él es Business Development Manager de Bar Group, ¿vale? Y él tiene una amplísima trayectoria, más de 25 años
ayudando a empresas de diferentes sectores en temas de ciberseguridad, alineando sus retos y sus necesidades de negocio. Entonces realmente es un gusto y es un honor. Tenemos a dos personas muy capaces. Yo les diría aprovechar no solamente a escuchar y entender lo que nos comparten, sino aprovechar y hacer preguntas, ser activos, ¿vale? Pueden irlos preguntando durante la sesión, ¿vale? En la parte de preguntas y respuestas. Si yo veo que la pregunta hace sentido, igual la podemos ir respondiendo en ese momento. Si no, al final de la sesión habrá 15 minutos o un periodo un poquito más largo para la parte de las preguntas. Y recordarles que esta sesión también será grabada y será publicada en el canal de YouTube de Barcelona Travel Hub. ¿Vale? Estas sesiones se hacen es el cuarto ciclo anual, se hacen cada mes, entonces seguramente que irán recibiendo también otras invitaciones para otros webinars que esperamos que sea de vuestro interés. ¿Vale? Yo creo que sin más dilación podemos iniciar. No sé, Uriol, entiendo que inicias tú. Sí, correcto, Ronaldo. Gracias por la introducción, Rolando, y un gusto, sabes que hace ya años que nos conocemos y siempre un placer. Y gracias al Barcelona Travel Hub, una iniciativa que tuve la oportunidad de participar muy a sus inicios y que siempre es como bonito, ¿no? Recordar esos proyectos y volver a participar de ellos. Bueno, si os parece, tanto Luis como yo participamos y somos parte de Bar Group, ¿vale? Bar Group es Bar Group España en este caso, eh, engloba lo que llamamos Iberia, tanto Portugal, España y Andorra, con distintas sedes. Luis se encuentra en la oficina de Madrid, yo en la oficina de Barcelona, pero bueno, nos podéis encontrar en distintas localizaciones. Y bueno, un poco para que conozcáis un poco más a Bar Group y antes de introducirnos ya en el mundo de la ciberseguridad, pues nos gusta ser como el one partner, ¿no? Nos gusta ser esa referencia para las compañías, para que las podamos apoyar. En mi caso, desde la Business Platform de identidad y en el caso de Luis, desde Cybersecurity, ¿no? Pero al final es ofrecer ese servicio 360 a otros proveedores, a otras empresas y que nos sientan un partner y no solo un cliente, ¿no? Bueno, si os parece, hoy queríamos centrarnos en la sesión muy speech, muy Rolando, no una teoría, lo que queríamos es comentar realmente pues cómo afecta la identidad digital al sector travel, pero en realidad al sector todos. Hay que recordarse que además en un ámbito como la identidad digital nos encontramos en que tenemos dos posiciones en ella, ¿no? Tanto somos a nivel profesional pues nos afecta, porque en nuestro día a día de nuestros negocios vemos como la identidad digital tiene un impacto, pero no somos ajena a ella porque también es nuestro uso como ciudadanos. Es decir, cualquiera de nosotros, seguramente si os pidiera alguno de los asistentes que localizarais vuestra cartera, lo primero que me diréis que tenéis es una tarjetita de plástico que os suena desde que teníais más o menos conciencia, que sale vuestra imagen, una foto, unos números muy identificativos, normalmente os acordáis de ellos, pero estamos utilizando un plástico, ¿no? O un contenido en formato tarjeta en nuestro bolsillo, que ya no es la tecnología que realmente vamos a seguir utilizando en pocos años, ¿vale? Porque al final hay que ser sinceros y es que todo evoluciona porque también hay ciertas fricciones y nuevas tecnologías que nos permiten solventar esos aspectos. Y un poco hoy es lo que queremos visualizar, ¿no? Esta identidad digital que está surgiendo y que en nuestro caso, en el caso Travel, por imposición normativa, es decir, por cumplimiento normativo, a partir de este inicio de mes se ha hecho más palpable con la entrada del DNI digital, que no sé cuántos de los hoy asistentes pues, nos podrían comentar que ya se han descargado ese DNI digital, que lo están utilizando, que se han registrado correctamente o han hecho ya un caso de uso, han ido a lo mejor a un hotel y han hecho un check-in o han alquilado un vehículo o han ido a una gestoría y se han identificado, pero que realmente es una tendencia que ya no solo es tendencia, porque normalmente cuando hablamos de tendencias tenemos esas posiciones de los que llamamos early adopters, ¿no? Esos primeros usuarios que por motivaciones más personales o porque realmente tenían un problema muy grande empezaron a utilizarlo. Aquí ya no hablamos solo de esa voluntad de utilizarlo, sino que hablamos de cumplimiento normativo. Es decir, como empresa
tengo la obligación, el carácter obligatorio, soy sujeto obligado a tener como una opción de lectura de DNI digital. Es decir, los usuarios deben poder utilizar ese tipo de documentación en nuestros alojamientos, en nuestras empresas de rental car, en nuestras gestorías, ¿vale? Entonces, es un cumplimiento normativo que ya no es querer tener una mejor posición hacia el usuario, evitarle esa fricción, sino lo que buscamos realmente es que la norma la estemos cumpliendo. ¿Y por qué? No sé, nos preguntaremos todos, ¿no? No sé, Rolando, si en tu caso ya te lo has descargado, o Luis, o en su caso os descargasteis en su momento el carnet de conducir de la DGT. Sí, El, sí, el de la de la DGT DGT. sí, el Pues DNI no. el de Nino, ¿no? Pues esa es otra de las cosas que estamos viendo, ¿no? Que como nos ha pasado en muchas otras ocasiones, la tecnología va llegando, parece que las autoridades no estén pues como un poco coordinadas, ¿no? Y de golpe aparece pues mi capacidad de entrar a la agencia tributaria, pero por otro lado aparece la clave, por otro lado el chip del DNI, la DGT primero nos permite digitalizar el carnet de conducir, ahora aparece el DNI digital y lo que vemos es que, bueno, pues sí, lo digitalizamos, pero volvemos a la misma base de la que teníamos. Convertimos lo físico en digital, pero ahora tengo el móvil con 10 aplicaciones más, que cada una de ellas pues me da la identidad. En un momento concreto, me da la identidad como conductor, me da la identidad como ciudadano, me da la identidad como persona que tributa, ¿no? Entonces, la identidad digital, el esfuerzo final es que esto reduzca. No solo es convertir en físico lo digital, en digital, perdón, lo físico, sino realmente es tener esa capacidad de agrupar en solo un solo elemento, ¿no? Y esto lo hacemos en la identidad digital. Es decir, al final yo me quiero poder representar ante terceros con el rol que tengo, ante el banco como pues, usuario, ante la administración pública como ciudadano y ante el hotel como cliente, ¿no? Y eso es lo que también hemos trabajado muy bien y en lugares como Andorra, pues ya es una realidad. Es decir, con la cartera digital andorrana que pusimos en marcha, yo me puedo identificar delante de la policía de tráfico, como también puedo ir a identificarme a un banco desde un solo punto, ¿vale? Y esa es una de las cosas que tenemos que darle importancia, ¿no? Porque al final, cuando pasa esto de que tenemos múltiples aplicaciones que nos van pues facilitando estos puntos, pues realmente nos ponemos, convertimos, lo dicho, lo físico en digital, pero no mejoramos la experiencia del cliente. Pero vamos un punto más allá, y es que si estamos acostumbrados, nos habrá pasado en varias ocasiones, y no solo en alojamientos turísticos o relacionados con el travel, sobre todo cuando estamos en el espacio que estamos ahora, y es que hemos visto que fotocopiarnos el DNI. Y esas prácticas que las teníamos como muy asimiladas, no sé, Rolando o Luis, si os pasó alguna ocasión que habéis visto pues, que os piden una Demasiadas fotocopia, veces. o pásame una foto por delante, por detrás, o prácticas que a veces son como muy inocentes porque no tienen ningún fin lucrativo, no tienen más que mejorar la experiencia del cliente, pues vemos que oye, temporada alta, pico de trabajo, vamos a hacer un check-in, fotocopia por delante, por detrás del DNI, lo grapo aquí y luego en el back, ya con más tranquilidad por la tarde o mañana por la mañana, pues vamos a finalizar el check-in, ¿no? Pues primero que esto nos genera una brecha de seguridad importante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cada vez más la Agencia Española de Protección de Datos está ejerciendo más presión sobre los entes que están obligados a cumplir estas normativas. Por otro lado, cada vez el ciudadano está más concienciado y por lo tanto vemos que cada vez más pues un cliente se sospecha cuando ve que le fotocopian el DNI o cuando le piden la documentación, pues es más reacio porque también ha habido esa parte de conciencia, ¿no? Fijaros que la normativa actual obliga a que el ente, o sea un hotel, sea una administración, sea incluso una joyería, tenga la obligación de poder leer el DNI digital. Por tanto, le ha puesto a las empresas la obligación de algo que hoy en día para el ciudadano aún es opcional. Ir identificados, ir a imprimirnos un DNI es obligatorio. Tenerlo el DNI digital es una opción para el ciudadano, pero una obligación para el resto de entidades privadas, ¿no? Entonces, esos cambios van a ir viniendo, cada vez van a ser más grandes, cada vez vamos a existir más wallets, ¿no? Entonces, ahora mismo lo vemos en el DNI español, Portugal ya está a punto de lanzarlo, Francia también,
Pero como nos ha pasado aquí con el DNI, con el permiso de conducir, también está pasando a nivel europeo. Vemos que cada país está sacando su credencial, su wallet, ¿no? Y aquí también va a haber una tendencia a unificar esos criterios, ¿no? Porque la interoperabilidad, que es esa capacidad de interrelacionar las distintas datos, pues también tiene que existir, porque al final no tiene sentido que solo sirva en un territorio muy concreto muy, o muy específico, ¿no? Pero como os comentaba, nos ha facilitado también compartir datos un poco más centrados en la necesidad que estamos utilizando en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo, si habéis visitado, pues sabemos todos que hay ciertos establecimientos que debes cumplir un mínimo de edad para poder acceder, ¿no? Desde una discoteca que normalmente acostumbra ser a los 18 años, a un centro de juego o a otros establecimientos, ¿no? Pues hasta ahora lo habitual era enseñar el DNI y con esto certificábamos nuestra edad, ¿no? Pero evidentemente cuando compartíamos esa información compartíamos toda, nuestros datos personales a nivel de nombre y apellidos, residencia y otras informaciones. Ahora el DNI digital nos permite mostrar tres capas, ¿no? Tres capas de seguridad o tres capas de información. Un DNI muy básico que simplemente certifica si somos o no mayores de edad. Una segunda parte donde identificamos mínimamente información personal y la más completa, que es la que se utiliza en el sector travel, ¿vale? La que utilizamos para hacer más temas de check-in, pues sería la más completa, que es ese QR que nos permite pues, hacer un proceso íntegro de extracción de datos para luego grabarlas en el programa de gestión, ¿vale? Veo, Rolando, me voy yendo un poco de tiempo, pero si os parece, para finalizar y darle paso a Luis, para mí este tema de la identidad digital y el DNI es muy importante en el sentido, sobre todo, de este carácter obligatorio. Pero es que además, por primera vez, aquí vemos clarísimamente que esa norma regulatoria sí que nos facilita pues, la experiencia de nuestros clientes, sobre todo en el sector travel, ¿no? Porque copiar a mano un documento de identidad, pues siempre por un lado, pues genera fricción porque es mucho más tiempo. Por otro lado, pues normalmente pueden haber errores manuales, ¿vale? Y hoy en día con normativas como SOS hospedaje, pues eso nos puede traer problemas. Pero por otro lado, debemos ser capaces de asumir esas normativas y esas compliance, pues sin afectar a las empresas y generarles un coste extremadamente alto para cubrir esa necesidad, ¿no? Y por eso también desde Bar Group hemos considerado que hoy disponemos de tecnología suficiente y hemos elaborado soluciones digitales de software que no implican pues, invertir en hardware para poder leer estos documentos. Porque si al final el usuario, el ciudadano, tiene la capacidad de ir con el DNI digital, pero se va a un establecimiento y no puede utilizarlo, pues es cuando empezamos a ver los problemas, tanto de experiencia como de cumplimiento normativo. Estás muteado, Rolando. Sí, vale, no, gracias, gracias, Uriol. Yo estoy de acuerdo. No sé, en este sentido, si aquí podríamos, como, y si tú lo tocarás, Luis, igual me dice, oye, no, mira, esto lo veré yo, pero en esta, en esta doble dificultad, tanto de, por un lado, que los usuarios tengan su identidad digital, como por el otro lado, que las empresas tengan su identidad digital, en este caso que entiendo que los participantes del webinar son más empresas, ¿cómo pueden ellos empezar a conocer qué es lo que deben hacer o cómo pueden empezar a acercarse o entender cómo tener estas soluciones de identificación digital de sus clientes? Oriol, creo que estás para ti, ¿eh? Sí, yo creo que tenemos esos dos ámbitos, ¿no? Uno, por un lado está claro que tenemos el ciudadano con esa identidad digital. Por el otro lado, a nivel empresarial, cada vez es más habitual que la empresa te dé una identidad digital enfocada al mundo profesional, ¿no? Desde el control de accesos a una oficina, pero también al software disponible en la compañía. Y al final es un poco esa unión que os decía, ¿eh? La identidad digital tiene como distintos perfiles. La identidad digital propia personal, la identidad profesional, digamos, la identidad digital profesional, ¿no? Entonces sí que nos encontramos siempre en este binomio. Pero es verdad que yo creo que además con normativas como NIS, que nos comentará ahora Luis, es que debemos tomar conciencia como empresa o como sector que estas normativas las debemos cumplir, de que cada vez son más las necesidades de esos pasos que hacíamos un poco, que parecía que hacíamos pues
la vista gorda, ¿no? Se dice oye, no pasa nada por una vez, ¿no? Sino es que cada vez tenemos más datos, cada vez almacenamos más información, cada vez sabemos que el sector travel tiene un poco ese trinomio perfecto para la ciberseguridad, que es tenemos datos personales de los clientes, tenemos datos bancarios de esos clientes y además conocemos su tránsito, es decir, sabemos dónde se van a alojar, dónde se van a desplazar, o sea, tenemos mucha información, ¿no? Entonces, estos tres elementos realmente potencian que para los hackers, para todo este negocio que comentábamos con Luis, ¿no? Que nos imaginamos a veces los hackers como una persona rara en un sitio muy pequeño y no dejan de tener una estructura prácticamente empresarial, ¿no? Pues sí que es muy importante entender que en un sector como el travel, estos tres elementos que se conjugan y que se encuentran, además, para mí un aliciente bastante grande y que lo comentábamos con los alumnos del SET, ¿no? En este caso, era, oye, además estamos en vacaciones, el usuario, el cliente está relajado, normalmente pues tiene un poco de prisa. Si tú le llamas y le dices que para entrar al país te haces pasar por su agencia de viajes y le dices que faltan 50 euros por pagar de la visa de entrada a Zanzíbar, te lo va a dar la tarjeta, porque está nervioso, está con prisas, no quiere problemas durante el viaje. Entonces, para nosotros el sector travel es muy importante porque realmente se encuentran muchos elementos que facilitan que el robo de identidad, el fraude, pues sea presente. Muy bien, gracias, Uriol. Luis, si quieres continuar tú, de Sí, momento no veo ninguna pregunta en el chat. Los animo nuevamente a que si tienen cualquier duda o, no, o pregunta específica, la dejen en la parte de preguntas y respuestas y las vamos introduciendo o al final. sí, sí, yo os animo también. Me estaban entrando escalofríos retroactivos de la de veces que habremos enviado el DNI escaneado a todo color, ¿eh? Porque para eso teníamos ya un escáner moderno, o nos han escaneado en directo, nos han fotocopiado el DNI. Entonces, cada vez que lo piensas, que esa información tan delicada, pues seguro que está en lugares bastante oscuros de la red, pues, jolín, sí que nos provoca cierto malestar retroactivo. Yo venía a hablar y espero que al menos ya os hayáis tomado el segundo café de la mañana, aunque espero que no sea necesario, porque de entrada tener que hablar de regulación, en este caso la NIS 2 y el impacto que puede tener en el sector, pues suena, pues además justo estamos en la época de la declaración de la renta, del IRPF, entonces pues mucha ilusión por el regulador y poder hablar de sanciones pues no parece muy adecuado. Pero aquí la NIS 2 es una normativa que os quisiera trasladar, que es una directiva europea, salió en 2022, que en teoría debiera haberse traspuesto en cada uno de los estados en octubre de 2024. Y la buena y la mala noticia a la vez es que en España todavía no se ha traspuesto. Es decir, ¿por qué es buena noticia? Porque todavía el legislador no tiene capacidad de sancionarnos en caso de incumplimiento. Y además, adicionalmente, es como cuando estudiábamos, ¿no? Que tenías examen para una fecha y te decía el profesor que, oye, que se retrasaba el examen 4 días. Y en esos 4 días podían pasar dos cosas, que lo aprovecháramos para estudiar un poquito más o que no los aprovecháramos. Yo os invito a, a que aprovechemos este retraso que está teniendo el legislador para ponernos al día. La NIS 2 es una norma que lo que busca, además la tengo por aquí, es un tocho simpático, el software no me la borra, pero os animaría, si no la tienes a disposición, que o la hayáis buscado ya, lo hayáis descargado, que sobre todo pongáis foco en el artículo 21, que son las medidas que nos proponen para la gestión de la ciberseguridad. Lo que busca la NIS 2 es que las empresas, primero, mayor número de empresas. En España está calculado que de la NIS original de 2016 a esta nueva pasen las empresas afectadas de 240 a más de 30.000. Entonces, con lo cual, imaginaos el efecto multiplicador. Tiene sanciones de hasta un 10% de la facturación en caso de incumplimiento. Esta es la parte un poco del susto.
Pero tenemos una ventaja y es que es una legislación eminentemente práctica, porque nos habla desde el sentido común. O sea, nos está diciendo, y especialmente en un sector, como bien decía Oriol, ¿no? Con ese triángulo mágico. O sea, tenemos datos personales, tenemos datos bancarios, tenemos datos de ubicación, es decir, si una persona está en un hotel, se está sabiendo que en ese momento, en esa época del año, no está en su domicilio, lo cual es adicionalmente una información muy valiosa. Nos enfrentamos a auténticas multinacionales del cibercrimen, o sea, el cibercrimen como servicio. Se separan incluso las funciones y debemos estar preparados. Pensad también que, dice, ¿me puede costar o cuánto cuesta adecuarse o cuánto me va a costar adecuarme? Yo no plantearía la pregunta desde ese punto de vista, sino cuánto me costaría no estar preparado. Es decir, ¿qué ocurre si hoy, mañana, tengo un ataque de ransomware, me encriptan todos mis equipos y no puedo dar servicio a mis clientes? Porque además estamos en una industria que presta servicios. Los servicios no se pueden almacenar. Con lo cual, servicio que no prestes, servicio que no recuperas, servicio que no facturas. Entonces, debemos ser conscientes de lo golosos que son los datos tan importantes que tenemos. Y la nueva NIS 2, cuando sea publicada, ahora mismo está en fase de anteproyecto, hace además responsable a la dirección de la empresa de los riesgos de ciberseguridad. O sea, ya no es una cuestión de que el responsable de IT sea el que pueda cargar con la responsabilidad de un incidente. Sin hablar, por supuesto, lo que hemos comentado, el lucro cesante, el daño reputacional, todo lo que ello puede suponer. O sea, la dirección debe estar implicada. Y tenemos que pensar que las medidas que tomemos tienen un efecto disuasorio. O sea, pensad que los adversarios, los cibercriminales, no son gente que le guste complicarse la vida. Son muy profesionales y como profesionales buscan entidades que se lo pongan fácil. Por lo tanto, nuestro primer trabajo es subir ese umbral digamos, de facilidad en el ataque, simplemente para evitar esta disrupción. O sea, estamos protegiendo nuestro negocio, o sea, no nos podemos permitir que el PMS pueda quedar afectado, o los TPVs, o cualquiera de los elementos que tenemos. Puedo contar la anécdota. Estuve hace poco en un evento, en un hotel por aquí, y me gusta siempre brujolear las wifis por deformación profesional y había una wifi del hotel que ponía wifi termostatos, así, con todo el nombre, que puede tener todo el sentido del mundo para identificarla fácilmente, pero tal vez no nos demos cuenta de que también se lo estamos poniendo fácil a alguien que podría tratar de atacar esa red y provocar una perturbación o un ataque en el mismo hotel. O sea, ya le estamos invitando, le estamos dando un poquito la puerta de entrada. Entonces, en este aspecto, seguro pues, que todos vosotros tendréis pues, medidas de ciberseguridad implantadas en vuestras organizaciones, pero la NIS 2 nos invita a hacer un análisis un poquito más amplio, que es identificar todos los activos que podemos tener en riesgo y cómo gestionamos ese riesgo. ¿Qué haríamos en caso de incidente? Os puedo comentar que hace un mes estuvimos ayudando a un cliente que tuvo un incidente. Y son, pues, como pensamos todos, de bueno, pues esto no me va a pasar a mí, ¿cómo me va a pasar a mí con el tamaño que tengo? Si yo soy nadie, soy un pequeño negocio que estoy aquí a las afueras de tal ciudad. Y fueron atacados con una violencia brutal. Les destrozaron la red interna y la empresa tuvieron que cerrar una semana. Y tuvieron que cerrar una semana porque
no estaban preparados para que eso pudiera ocurrir. O sea, lo que tuvieron que hacer fue bajar la persiana. Con nuestra ayuda reconstruimos toda la infraestructura de red, se fue recuperando poco a poco, implantando además herramientas que permitieran detectar alguna actividad maliciosa dentro de la organización, y poco a poco ir levantando la persiana. Entraron los malos pues por una vulnerabilidad. O sea, lo tenían muy fácil, una cuenta comprometida, y por esa cuenta comprometida tuvieron acceso a toda la red. La NIS2 también perdón, insiste mucho en lo que llaman la cadena de suministro. Y no solamente nos dice que tenemos que estar pendientes, sino que la tenemos que controlar. O sea, hoy en día probablemente más del 50% de los ataques vengan a través de un proveedor nuestro, porque ahí es cuando tenemos la guardia o los sistemas está un poquito más baja, porque es alguien de confianza. Yo no espero que me ataquen desde una cuenta que para mí es de confianza. Otro cliente que tuvo un susto a principios de año, esta fue precisamente su vía de entrada. Entonces, tenemos que ser conscientes, o sea, dentro de este inventario de activos y de esta gestión de riesgos que tenemos que hacer, tenemos que considerar quién nos presta servicio, cómo nos presta el servicio, cómo accede a nuestras instalaciones, bien de forma física, bien de forma virtual, y también exigirles y pedirles que tengan una postura de ciberseguridad adecuada, porque, insisto, nuestros adversarios van a buscar siempre el elemento más débil. De hecho, hay una parte de la industria de los cibercriminales que su única función es detectar empresas con vías de entrada disponibles. Y lo que hacen es vender esa información. No hacen nada más. Simplemente están permanentemente rastreando quién puede tener una puerta trasera abierta. Y esa información la empaquetan y la venden. Y luego la coge otro grupo, que es el que te hace formalmente el ataque, bien por esta vulnerabilidad, bien por campañas de phishing. Estoy convencido que recibís una cantidad obscena de correos electrónicos tratando de pescar información personal y engañaros. Es decir, porque además el ser humano es la parte más débil de la cadena. O sea, no siempre estamos alerta, todos somos conscientes de no te fíes de una URL que te pueda venir en un SMS o en un mail, pero siempre acaba ocurriendo, siempre que en algún momento alguien, porque le ha pillado estresado, porque le ha pillado despistado, porque el mail aparentemente venía de un proveedor o de un contacto de confianza, pues mentalmente, lógicamente, bajamos la guardia y podemos desencadenar este pequeño desastre. Y en definitiva, por ir rematando y dar pie a las preguntas, animaros a aprovechar este tiempo extra que nos ha dado, en este caso, el legislador, y poder prepararnos para que la NIS2, es decir, podamos cumplir la NIS2, que, ojo, no es una certificación, simplemente es una guía de acciones que nos recomienda el legislador y que nos dice que, a su criterio, nos puede examinar en cualquier momento para ver si cumplimos o no. Pero independientemente de este caso, si tenemos que pensar que cada vez es más frecuente y empresas con muchísimo más presupuesto son afectadas, lo vemos casi todos los días en la prensa. Deberíamos también plantearnos qué hacer en caso de que haya tenido ya este incidente. ¿Cómo estoy preparado para eso? O sea, ¿cómo puedo notificar a la Agencia Española de Protección de Datos? ¿Cómo notifico a mis clientes? ¿Qué información es la que ha sido vulnerada? En el momento de un ataque, tener de forma previa preparada toda esta guía esta hoja de ruta, podríamos decir, nos ayuda muchísimo. Porque no os podéis hacer una idea, el caso de la empresa esta que os comentaba, tenían un tamaño mediano,
sencillamente es que no se esperaban lo que les ocurrió, porque no se consideraron que les podía pasar, porque objetivamente no pensaban que eso era algo que les pudiera afectar. Yo os animo a leer el artículo, no todo el tocho. Si tenéis un problema de insomnio, sí que os animo a leer toda la directiva, pero si reducimos guerra y paz al principito, cojamos el artículo 21 y apliquemos normas o indicaciones que son de puro sentido común. Nos dicen, protege lo importante, estate preparado, ten un plan B, protégete adecuadamente, forma a la dirección de la empresa, forma a los empleados y tenlo como un proceso continuo. Gracias, Luis. Y una pregunta, tú que estás más inmerso en este tema, ¿qué horizonte de tiempo se prevé para la, digamos, para la, Yo, no digo, no sé cuál es la palabra específica para sí, la mm, transposición la o transposición que comentaste, o que la esté entrada, la publicado en entrada el en BOE. vigor, correcto. Y yo soy mucho de jugarme pincho, tortilla y caña, pero en este caso Rolando, es decir, toda la industria está desconcertada con el retraso, porque además no es una ley con componente político o ideológico, o sea, es una ley totalmente técnica. Es decir, entonces, ¿hay una fecha? No. O sea, no, y no soy capaz de decirte si está previsto que del proyecto a ley pasen 3, 6 meses o un año. Sí que sé que la Unión Europea, a los países que todavía no lo han transpuesto, ya les está pegando un toque. O sea, de hecho, en enero de 2025 tendría que haber enviado el legislador la lista de las entidades afectadas. Entonces, no creo que sea inmediato, pero el día que ocurra, probablemente el legislador también lo que busque sea hacer alguna inspección que sea ejemplarizante para que el resto de entidades se ponga las pilas. Porque cuando vemos, ¿no?, lo de las barbas del vecino, pues si vemos que a alguien le han hecho una inspección y les han sancionado, que insisto, es que hasta un 10% entre un 7 y un 10% en función del tamaño y si eres esencial o importante como empresa. Ponerse al día no se tarda mucho tiempo. O sea, probablemente en 2 o 3 meses se puede realizar un ejercicio completo de identificación, lo que, perdonad el anglicismo, un gap analysis, que dicen los anglosajones, que es cómo estoy comparado con lo que la normativa me dice. Que, insisto, es una normativa muy práctica. Es decir, no es tengo que gastarme este dinero por una legislación, pero es un dinero perdido, tirado, no aprovechado adecuadamente. No, todo lo contrario. Es muy práctica y nos va a ayudar incluso si no nos afectara la NIS 2. Es decir, porque habla cosas de puro sentido común, que es protege tu negocio, protege tus datos, protege los datos de tus clientes, protege tu reputación y protégete adecuadamente. E insisto, es un proceso continuo. Pero fecha, ya me gustaría Vale. darla, porque nosotros llevamos hablando de esto pues casi 2 años. Casi 2 años porque esa transposición en octubre del 24 no tuvo lugar. Pero en otros países como Alemania ya está traspuesta y además el legislador puede añadir normas adicionales a lo que la directiva dice. Es decir, eso es algo que puede ocurrir, pero no tenemos conocimiento. Pero considerando la velocidad que van las cosas y que nada nos plantamos en el verano legislativo, yo creo que tenemos la oportunidad como empresas de realizar proyectos de adecuación y empezar a pedalear. Porque en todo caso, entre o no en vigor, todo lo que hagamos redunda en beneficio y de la protección de nuestro negocio. Sí, si os parece, Rolando, Luis, yo creo que esta parte, y Rolando, gracias por la pregunta, porque a veces hablamos como de tiempos, de obligaciones, ¿no? Y creo que estos webinars y también nuestro trabajo
de los tres, porque todos tres trabajamos en el sector turístico, hay esa parte como de concienciación, ¿no? Y a mí me gusta porque es como levantar un poco los ojos del marco regulatorio, de decir, oye, ya no hago solo las cosas porque me están obligando y me están picando detrás de la oreja, sino porque también le veo un valor añadido. O sea, es decir, al final cumplir con todas estas normativas tiene un valor añadido de cara al cliente, ¿no? Y para mí esto es importante porque a veces nos focalizamos solo como que hay que cumplir la norma, ¿no? Y esa parte como más rígida de Ujú. nuestro día a día, pero luego creo que también hay que saber darle ese valor, ¿no? Y me gusta un poco porque lo comentamos muchas veces, ¿no? Es la diferencia del concepto entre seguridad y confiabilidad o confianza, ¿no? Yo cuando veo ciertos elementos técnicos, pues me siento más seguro, ¿no? Pues un HTTPS, ciertos elementos, pero cuando veo que una empresa hace las cosas bien, me da confianza, ¿no? Me da esa parte Absolutamente. de reputación, ¿no? Entonces, creo que al final nuestros clientes tienen las dos partes. Se quieren sentir seguros, pero quieren confiar en nosotros, ¿no? Y hay elementos que les dan esa extra de confianza. Incluso, vale, son normativas obligatorias. A partir del 1 de abril o 2 de abril, todos los alojamientos turísticos, todos los rental cars que recojan datos de clientes deben poder aceptar de forma técnica el QR del DNI digital. Sí, pero a veces también hay que verlo desde la parte de abrazar activamente este tipo de regulaciones, ¿no? Y creo que esto no es lo que nos facilita, pues que nuestros clientes tengan una experiencia mucho mejor de la que tenían anteriormente, ¿no? Y ahí va lo que decimos, ¿no? Va mucho más que simplemente cumplir la ley para evitar pues, sanciones o tal, sino lo que estamos enviando es un mensaje claro a nuestros clientes de, oye, valoramos, pues, por ejemplo, en un check-in, ¿no? Valoramos tu tiempo, respetamos tu privacidad al máximo, ¿no? Porque a nivel técnico, pues, oye, pues copiamos los datos y ya no tenemos por qué visualizarlos, ya no te pedimos ese DNI físico, garantizamos la información. Oye, la norma nos obliga en ese hospedaje a recoger 16 datos distintos de identificación. Sí, como alojamiento puedo modificar ese hospedaje. No, pero puedo tener una herramienta que me garantiza que esa información se va a tratar de forma segura, lo menos incisiva posible, con menos fricción a mi usuario. Oye, pues como cliente, ¿no? Apuesto por esos alojamientos o por esas empresas que veo que sí, que de forma proactiva pues abrazan esas posibilidades, ¿no? Y creo que es un mensaje bastante claro, sobre todo por lo que os digo, porque estamos también muy en esa fase de lo que llamamos la economía de la confianza, ¿no? Ya que, pues, bueno, pues diríamos que hasta el ciudadano se ha cogido un poco a esa sensación de, bueno, que en ciberseguridad llaman arquitectura Zero Trust, ¿no? De, oye, siempre estoy en constante sensación de que me van a hacer algo, ¿no? De, oye, pues ¿por qué quieres esto, no? Y lo vemos, porque además los clientes cada vez son más conscientes. Cuando haces cuando te piden el DNI, oye, ¿para qué lo necesitas? ¿Qué necesitas? Ya te lo digo, muéstramelo, no me lo muestres, firma aquí. Entonces, yo creo que ha llegado, si me permitís decirlo de una forma, pues ese momento valiente, ¿no? En las que el área de compliance, que normalmente es ese departamento de la empresa, pues que vemos más rígido, que siempre nos lo tomamos un poco, ¿no? Como ya me están dando trabajo, lo abrazamos con la tecnología. Porque realmente lo que nos permite abrazar compliance y tecnología es que de una forma mucho más fácil, mucho más dinámica y menos intrusiva y menos friccionable, porque realmente eso también es importante, pues la instauremos, ¿no? Y sobre todo sin incurrir pues, en un gasto, en un nuevo gasto pues, desorbitado, porque la tecnología también lo que nos ha permitido es empezar a reducir ese gasto muchas veces asociado más al hardware, ¿no? Y el software nos permite pues esa agilidad. Sí, fíjate que hablaba Oriol del gasto. Yo creo que en este caso me estabas hablando de una inversión. O sea, to- todo lo que hagamos por proteger el negocio es una inversión que esperemos que nadie de los presentes tenga la experiencia de recibir un ataque que le obligue a cerrar temporalmente el establecimiento o el servicio. Es decir, es una inversión, estamos protegiendo el negocio y además, como bien dices, transmites al cliente una sensación de robustez y de que está en buenas manos, o sea, de que somos realmente conscientes de que tenemos la confianza de un cliente, de un huésped y que queremos que repita. O
sea, queremos que repita porque se ha sentido tranquilo, porque sabe que en los ordenadores que están al lado de la piscina, si tienen que entrar un momento al webmail de la empresa, pues ese ordenador no tenga sorpresa. Es decir, necesitamos estar tranquilos, porque como bien decías, estamos relajados, queremos estar tranquilos y no con esa tensión de sigo teniendo la sensación de que puede haber amenazas, ¿no? Sino que alguien se está ocupando y se está ocupando de forma profesional. Sí. No sé si dentro de los participantes hay alguien que tenga alguna pregunta específica. Yo no he visto en el chat que haya ninguna, pero podría ser un buen momento para preguntar algo. Y si no Vale, pues fuera, si no sí, fuera porque así, vemos hablando a algunos hoteleros, otras personas sí, conocidas del sector. No sé si es una normativa bastante nueva, tanto, bueno, el NIS ya sabes que no estamos hablando ahora de anticiparnos a esa necesidad. En el DNI digital ya es obligatorio desde el 2 de abril y sabemos que desde el periodo de activación ha pasado ya Semana Santa, momento en el que un poco pues, tomamos en España sobre todo el pulso del sector hotelero, porque realmente hay los primeros movimientos. No sé si respecto a esto a lo mejor ha surgido algún tema que alguien nos quiera consultar. bueno, ahora veremos a ver si alguien pregunta. Si no, inclusive podríamos hacer el ejercicio inverso, hacer tres, yo ya tal vez tres preguntas a los participantes que podrían responder eso en el chat sí o no, igual muy sencillo, ¿eh? Si han recibido algún ciberataque, si conocían la NIS 2 y si tienen algo implementado en cuanto a identificación digital. Ujú. Sí, sí, Mm, sobre todo, diríamos, en lectura del DNI digital, que es a lo mejor ahora lo que relacionado con la identidad digital más nos está impactando. Vale, vale, yo veo al público un poco pasivo, está bien. Vale, lanzo yo pregunta entonces al revés, al público. A ver si se animan a contestar. Creo que hoy tenemos público mayormente de Cataluña, de Barcelona. Estamos en plena día de San Jordi. Hoy es esos días que a lo mejor, Luis, deberíamos habernos preparado un libro para recomendar. Pero es que nuestros temas, la verdad, que a lo mejor son de lectura tranquila, así que con la lectura del anís ya me parece No, es su momento. soporífero, ¿eh? Es un tocho simpático que yo he tenido el placer de leerme, pero que gracias a Dios, como decía, es muy, muy práctico y si vamos al artículo 21, ahí tenemos ya buena parte de lo que necesitamos. Bueno, pero creo que ahí también, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Que nos gusta estar al lado, ¿no? Y haber hecho nosotros ese esfuerzo de Ah, leerla, absolutamente, entenderla, absolutamente. para concienciarnos y Eso que a es. veces pues ser ese apoyo en el que, bueno, como digo siempre, ¿no? Que un poco cuando nos ponemos a implementar este tipo de tecnologías es como el lienzo en blanco para el que no lo domina, ¿no? Y cuando tienes ese apoyo, pues siempre es bueno. Además, Rolando, que habéis hecho, me atrevería a decir miles de proyectos, estoy seguro que también en Eurocat siempre la tecnología, la ciberseguridad, todas estas cosas son elementos recurrentes. Sí, sí, tenemos una unidad de ciberseguridad de IT Security que está un poquito más focalizada en infraestructura crítica, pero algún diagnóstico de ciberseguridad para alojamiento hemos hecho, sí. Yo también Vale. quería decir que a veces la ciberseguridad, porque oímos grandes empresas, especialmente norteamericanas, con unos precios que parece que son solamente para grandísimas corporaciones que se lo pueden permitir. Y quisiera desterrar un poco esa idea, sin tener que ir a comprar la oferta del antivirus de Amazon de turno. Hay soluciones profesionales gestionadas por empresas profesionales con precios realmente competitivos y diría que hasta ridículos frente al negocio
y las operaciones que estamos protegiendo. O sea, no pensemos que la ciberseguridad es cara. Esto es como todo, es como ir a comprarse un coche. Pues nos podemos gastarlo lo que queramos. Pero la clave es gastar con inteligencia, invertir con inteligencia y que alguien nos guíe, porque lo normal es sentirse abrumado por la cantidad de logotipos, opciones y tecnologías que parece haber, las que conocemos y las que no conocemos. Y si alguien, un profesional, te ayuda en ese camino, es todo muchísimo más sencillo. Se puede hacer una inversión perfectamente abordable y que mejore notablemente la postura de seguridad, independientemente del tamaño, ¿eh? Estoy hablando tanto para pequeños establecimientos como medianos. No necesitamos ser una gran corporación para poder proteger adecuadamente nuestros activos y nuestras infraestructuras. Ay, no parece que no Sí. provocamos ninguna pregunta, ¿eh, Rolando? ¿Me cachis? No, Pues mira, no, parece que si os no. parece, me animo a cerrar un poco, empezar a cerrar un poco el webinar y os diría que por mi parte, ¿no? Por parte de la entidad, por parte del DNI digital, ¿qué hago ahora o qué hago cuando se acabe el webinar que debería ver o que debería tomarme, ¿no? Pues concienciaros de que la normativa en DNI digital está ya en vigor, es decir, no es algo opcional, es algo que sí o sí hay que cumplir y sabemos que además el ente regulatorio en el tema de la tecnología en el sector turístico, ya lo vimos con ese hospedaje, pues parece que no da el brazo a torcer. Se incorporaron esos nuevos datos de ese hospedaje a principios de año 2025. Se causó mayor fricción con nuestros clientes, pero tenemos esta oportunidad, que es el DNI digital, que nos permite pues, generar mejor experiencia al cliente, generar mejor experiencia también para vuestros equipos, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Nos acercamos a lo que parece ser un pico nuevo de asistentes, de visitantes a España, por un poco por el contexto internacional. Y bueno, también eso ya sabemos cómo va, que es una acumulación de trabajo en recepciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que haría? Pues es, primero de todo, saber si mi proveedor habitual pues, dispone de la capacidad de leer esos DNIs digitales, buscar soluciones. Nosotros hemos presentado una solución digital mediante software, por tanto, pues no hay esa necesidad de comprar nueva tecnología hardware. También existen ya escáneres que permiten esa lectura, pero yo os animo a que cualquier duda, cualquier cuestión que haya surgido a través del webinar, pues nos escribís, creo que vais a recibir además información extra, pero que podáis contar con nuestro apoyo para estar vosotros también tranquilos y saber que todo está en orden. Gracias, Uriol. Luis, no sé si tú quieres cerrar también con alguna frase final, alguna recomendación. A ver, que esto es como la mítica frase de cuál es el mejor momento para haber plantado un árbol, ¿no? Pues el mejor momento era hace 30 años y el segundo mejor momento es hoy mismo o mañana mismo. Entonces, independientemente de lo bien o mal que pensemos que podemos estar en este aspecto, yo invito a los asistentes que se pongan en manos de unos profesionales que le ayuden a ser conscientes y del camino y cómo realizar ese camino. Y desde luego, hoy mejor que mañana, mañana mejor que pasado, porque lo que sí va a llegar de forma implacable cuando la presión de Europa ya no se pueda sostener, es que esta normativa estará en vigor y seguramente veremos los primeros sustos y las primeras sanciones ejemplarizantes, como suele ser habitual. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Uriol, Luis Uriol. No, gracias a vosotros. Agradeceros A vosotros. vuestro tiempo, vuestros comentarios, vuestras recomendaciones. Yo creo que las empresas se van un poco más concienciadas de la necesidad y la importancia de dedicar un tiempo y un esfuerzo a revisarse internamente y apoyarse de quien sea necesario para estar mejor. Y por supuesto también agradecer al Barcelona Travel Hub, el impulsor de estos webinars y de esta transmisión de conocimiento y de innovación y al gremio de hoteles también. Yo cerraría aquí y seguramente que nos veremos en otra sesión.
Muchas gracias, Rolando. Estupendo. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Que Muchas tengáis buena gracias a jornada. Buen todos. día. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.